Hola, yo soy Valentina Méndez y hoy quiero recordarte algo de vital importancia para mi país, Colombia. Ya sabemos que somos un país alegre, el segundo más alegre del mundo, de hecho. También sabemos que somos gente echada para adelante y trabajadora, que tenemos uno de los mejores cafés del mundo gracias a la calidad de su origen y el arduo trabajo de sus caficultores, que poseemos una biodiversidad en fauna entre anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Colombia también posee una riqueza de tierras impresionante, que abarca de los climas más cálidos hasta los más fríos, de grandes alturas y riquezas hídricas, tierras aptas para la minería, la agricultura y la ganadería en todo su territorio. También poseemos grupos étnicos y campesinos que han trabajado en nuestra tierra desde tiempos ancestrales. Pero con el paso de los años, todos estos grandes paisajes y tierras fértiles se han ido degenerando, poniendo en riesgo calidad de aguas, aires y suelos. Esto pone al gobierno en una confrontación entre la conservación del medio ambiente y el cuidado de zonas de reservas naturales, evitar la emisión de gases invernadero, frente al desarrollo del trabajo agrario, la minería y la agroindustria, generando un conflicto en la historia principalmente por tres causas. La primera, la distribución, apropiación y presión sobre la propiedad rural, con consecuentes cambios de vocación agropecuaria. La segunda de ellas, a lo largo de la historia, es la colonización de zonas de protección de reservas naturales. Y la tercera de ellas es la economía subterránea naciente del narcotráfico, con sus consecuentes problemas de violencia en los territorios donde se lleva a cabo las siembras y cosechas de coca. Pero ¿alguna vez has pensado cómo equilibrar la balanza entre la conservación de nuestro entorno y la biodiversidad y la expansión agraria, la actividad petrolera y minera? Y lograr este equilibrio sin impedir el avance tecnológico de nuestro país, sin detener la investigación científica que se lleva a cabo en nuestros territorios, sin frenar el crecimiento económico en el mercado del país, respetando los territorios de grupos étnicos y comunidades afros, cuidando las zonas de reservas naturales y forestales, cuidando las fuentes hídricas que recorren nuestro país, respetando el trabajo de nuestros campesinos y labradores de la tierra. A todo esto, súmale un proceso de paz que se lleva a cabo en nuestro país. Yo te puedo decir que la paz puede ser una oportunidad para avanzar en la conservación ambiental y el desarrollo sostenible de Colombia. En primer lugar, porque las zonas de relevancia ambiental también son zonas prioritarias para la implementación del Acuerdo de Paz, con un desarrollo de infraestructura, apertura de mercados capitales, desarrollo agropecuario, el programa de desminado, la sustitución de cultivos de coca y la creación de un fondo de tierras. En segundo lugar, el manejo de las zonas de reservas forestales y naturales se debe hacer evitando la promoción de actividades distintas a las que su vocación permite, asignando tierras a la población víctima del conflicto y a los excombatientes, así como la promoción de actividades por desarrollar en estas. Y tercero, se deben tener respuestas rápidas de las instituciones ambientales
para evitar cuellos de botella en la implementación de los acuerdos. Estas respuestas requieren capacidades tanto técnicas como financieras para atender los retos del posacuerdo. Resulta que estas autoridades ambientales, regionales y de desarrollo sostenible tienen jurisdicción en los 125 municipios que sufren paralelamente los conflictos armados de nuestro país. Pero la mayoría de estas instituciones tienen problemas de gestión en cuanto a eficacia, eficiencia y un bajo presupuesto, frente a los distintos países que también tienen problemas de conflicto y manejan el tema del ambiente. Y entonces, ¿cómo equilibramos esta balanza? Frente al trabajo de nuestros campesinos, la agroindustria y la conservación del medio ambiente, sumado a un proceso de paz, a un presupuesto que se tiene que mejorar, al avance agrario y desarrollo tecnológico de nuestro país, respetando el derecho de nuestros trabajadores campesinos y conservando el medio ambiente y biodiversidad del país. Primero, se debe avanzar en procesos de ordenamiento territorial, concertados en las áreas más afectadas por el conflicto reciente, en los cuales el ordenamiento es una pieza importante en el complejo del rompecabezas ambiental. Pues si vemos, se traslapan las zonas donde están las zonas de parques naturales nacionales y reservas forestales y las comunidades y municipios donde más se sufren la violencia. 41 de los 47 municipios afectados por el conflicto tienen figura de Parque Nacional Natural. 8 municipios de los 125 tienen el 100% de sus áreas bajo figuras de reserva ambiental. 78 municipios tienen prioridad media-alta afectada por el conflicto armado. Segundo, debemos fortalecer política, técnica y financieramente a las autoridades ambientales para que puedan asumir los retos que conllevan la construcción de una paz que debe ser también sostenible y revertir la tendencia de disminuir los recursos asignados a las entidades del Sistema Nacional Ambiental. Como tercer punto para plantear, se debe promover los modelos de desarrollo local sostenible y crecimiento verde, que también se basa en el uso sostenible del inmenso capital natural que posee Colombia. En todos estos casos, la participación de las comunidades locales y las organizaciones es indispensable. Pero escuchemos entonces una opinión diferente sobre el tema de la reforma agraria, el problema agrario y el problema medioambiental que tiene Colombia. Bueno, damos la bienvenida a Patricia Reyes. Ella es socióloga de la Universidad Nacional y el día de hoy nos va a acompañar dándonos sus consideraciones y su opinión respecto al tema del problema agrario en Colombia en relación con el problema medioambiental. Te doy la palabra. Bueno, gracias Valentina. Sí, mi nombre es Patricia Reyes, soy socióloga de la Universidad Nacional, posteriormente hice una maestría en planeación del desarrollo y he estado trabajando todos estos temas más a nivel de investigación y como docente, y es un tema que me parece absolutamente vigente y necesario. Primero, yo haría un llamado, Valentina, y es a que hablemos en términos de posacuerdo, más que en términos de posconflicto, en la medida en que el conflicto todavía permanece. Es decir, el hecho de que se haya firmado o se haya hecho un acuerdo de paz no significa que estemos ya en un momento de posconflicto. Justamente el origen de nuestro problema, el origen fundamental de nuestros problemas sociales, económicos y políticos ha sido el problema agrario. O sea, las guerrillas tienen un origen agrario, fundamentalmente las FARC, es decir, cuando se sublevan campesinos que están viendo los atropellos y todas las vejámenes que se cometen con la gente en el campo, entonces la gente se organiza y empieza a plantearse la defensa de un territorio. Toda nuestra historia ha estado atravesada por el problema agrario y en esta medida la emergencia de este tipo de manifestaciones de inconformidad, por un lado, de la gente, de los campesinos, de los sectores menos favorecidos y quienes favorecen a los grandes capitales. Es un tema de
tiene que ver con la memoria del territorio, entendiendo el territorio como una extensión de nuestro ser, es decir, entendiéndonos nosotros como parte del lugar que habitamos. El territorio es un efecto y a la vez es una creación de los seres humanos y de los grupos sociales. Si no tenemos justicia, jamás tendremos paz. Si nosotros hacemos análisis parciales, vamos a continuar repitiendo exactamente la misma historia. Pensar en la tierra es pensar en términos de justicia, es pensar en términos de equidad, es pensar en términos de medio ambiente, que tiene que ver con seguridad alimentaria, tiene que ver con derechos humanos fundamentales. A mí me parece importantísimo es que entendamos que las problemáticas tienen que analizarse de manera completa. ¿Sí? Los problemas de educación, de salud, de vivienda, de empleo, del campo, son efecto de una postura, o más bien, para ser más claros, de una impostura política. Yo respeto mucho a aquellos que dicen que el cambio proviene de uno mismo, claro que sí, pero es que nosotros somos fundamentalmente seres comunitarios. Entonces, si nosotros no crecemos con el otro, al lado del otro, pensando en el otro, si no trabajamos mancomunadamente, esta coyuntura tan importante se nos va a ir, porque nuestro país viene, no, esta vez sí, es que nos hacía falta la firma del acuerdo. Ahora sí vamos a, si nosotros seguimos repitiendo lo mismo y no haciendo cambios fundamentales, seguramente la historia va a seguir repitiéndose. ¿Con qué método se puede trabajar con las instituciones ambientales conjunto el tema de la memoria? Si revisamos la génesis de la palabra método, método significa camino. Entonces, me gusta en la medida en que uno dice qué camino vamos a seguir y apuntas un poco a la alianza sector oficial campesinos, haciendo una salvedad. No solamente el sector oficial ha venido trabajando el tema de tierra. Yo considero que el camino a seguir es un camino, sí tenemos que adelantarnos en la medida en que no podemos llegar allí maravillándonos de lo novedoso con lo que nos vamos a encontrar y volviendo a decir que lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico, porque aquí estamos hasta el cogote de los diagnósticos, aquí no pasa más que el diagnóstico. Lo que yo propongo es escucha, es decir, hay un panorama, digamos que lo rural está compuesto por personas, claro, pero también hay geografías y también hay relatos y también hay narraciones y también hay cantos y también hay silencios. ¿Cómo hacemos para que organizaciones públicas y privadas, personas jurídicas y naturales, grupos indígenas, afros, norcho, toda esta multiplicidad maravillosa que tenemos en este país, con un historial absolutamente rico, podamos sentarnos y empezar a tejer, a hacer tejido social? No podemos pensar que es que nos vamos a sentar todos en una gran mesa para ser todos felices y amarnos y cogernos de la mano y poner las cartas sobre la mesa. Eso no es cierto, aquí hay juegos de poder. Y si nosotros no sabemos eso y no contamos con eso, entonces ese cuentico de que yo respeto que la tolerancia, que yo respeto lo que tú dices, es mentira en la mayoría de los casos. Pero tú sabes que el asunto tiene que ser de honestidad, ¿sí? De escucha. Entonces empecemos a tejer diferentes hilos porque la colcha va a salir de muchísimos colores. No esperemos a que todos entremos en consenso, Valentina, eso no va a pasar jamás porque los intereses, hay intereses por todas partes, ¿sí? Cada uno va a defender. Por eso, una arista para pensar, una posibilidad de entrar a esta reflexión es la memoria. Necesitamos saber lo que ha venido pasando, necesitamos conocer la historia de este país. ¿Cómo se puede priorizar el trabajo agrario frente a la minería en un medio donde los poderes priman, ¿sí? Donde está primero el que más plata tenga, primero el que más contactos tenga allá arriba? Por eso es que hago un llamado a que apuntemos a la lectura estructural de las problemáticas, porque no se trata ahora de que armemos a los campesinos para que se vayan en contra de los mineros y saquen a los mineros a sangre y fuego, como han hecho desde la colonia, como se ha hecho acá. Yo tuve una experiencia trabajando con Ecopetrol directamente en el sector social y eso consistía, digamos, no directamente, sino más bien apoyando ese quehacer. Cómo Ecopetrol garantiza que pueda entrar a los territorios, ¿cierto? Entonces él dice con sus argumentos que la extracción de petróleo, por darte un ejemplo, no tiene que ver, no daña fuentes de agua natural. Y los defensores del medio ambiente comprueban que sí,
hay investigaciones que sí, otras investigaciones que no. Es decir, cómo cada uno argumenta desde su perspectiva lo que necesita argumentar. Que el problema no es que sea legal o no, el problema es que las legales también están afectando el medio ambiente. Y fíjate cómo se escudan en que hay que defender la legalidad de la explotación minera, cuando lo que se defienden son los intereses del capital, que es distinto. O sea, si nosotros entendemos eso, aquí no hay defensa de los campesinos, aquí los campesinos están absolutamente desprotegidos. Ese espacio compartido, si no hay una postura del Estado, una postura política, mediante política pública, donde haya beneficio de la gente, pero no hay cómo planificar porque no hay interés de hacerlo. O sea, aquí estamos expuestos a los intereses de los grandes capitales y lo que a ellos les sirva, nosotros tenemos que hacerlo y no pasa nada. Aquí, Valentina, si nosotros seguimos pensando así, fragmentariamente, pensando que el problema de la tierra solo es el problema de los campesinos, entonces vamos a seguir repitiendo lo mismo. Entonces que ojalá esta firma de este acuerdo y esta coyuntura nos permita pasar a pensar en el problema estructural, en el problema de fondo, más allá.